Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar con la presentación del licenciado Gustavo Sotelo, el cual para mí es un verdadero placer estarlo acompañando en esta ponencia, en este congreso tan importante de la Facultad de Ciencias de la Salud. El licenciado comenzó su carrera en el año 2011, obtuvo el título de enfermero profesional en la Facultad de Ciencias de la Salud. En el año 2015 obtuvo su título de licenciado en enfermería. Actualmente es miembro de la actual gestión del Colegio Profesional de Enfermerías de la provincia de Catamarca. Se desempeña en nuestra facultad como jefe de trabajos prácticos semi-exclusivo en las cátedras de Enfermería Básica y Enfermería del Adulto y el Anciano 1. Además, trabaja como enfermero asistencial en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista y es encargado de servicios de los cuidados críticos en el turno noche. Ha recibido diferentes capacitaciones y ha participado además del 7º simposio del precongreso de enfermería en cardiología en carácter de disertante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las 4ª jornadas riojanas de cardiología en la ciudad de La Rioja como disertante, que estuvieron declaradas de interés provincial en el distrito SAC de la provincia de La Rioja. Y en las 5ª jornadas provinciales de capacitación en control de infecciones asociadas al cuidado y control de la salud y bioseguridad hospitalaria, también en calidad de expositor. Además, él ha recibido capacitaciones en prácticas de resucitación cardiopulmonar avanzada. Estuvo presente en el curso superior de enfermería crítica y cuidados intensivos, curso de electrocardiografía para enfermería y curso latinoamericano de gestión y liderazgo en enfermería, entre otras capacitaciones. Dicho esto, le doy la palabra al licenciado para que comience su ponencia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada agradecer al grupo que organizó este evento tan importante, también al Colegio de Enfermería, ¿sí? Que estoy como vocal suplente, y agradecer también a esta Casa de Altos Estudios por permitirme estar acá presente y exponer prácticamente una de las cuestiones más importantes que ha padecido el transcurso de la historia. Para tener en cuenta que este tema es un tema muy amplio y tiene muchas variables para poder estudiar y hacer trabajos cualitativos, ¿sí? Esta exposición se va a basar prácticamente en algunos estudios que han sido recolectados y han sacado diferentes características y cualidades de las experiencias, tanto en esta parte asistencial y operativa que ha generalizado a los enfermeros durante la parte de pandemia que fue COVID, ¿sí? Que nos vimos muy afectados y hemos tomado mucha empatía con respecto a la actividad de esta asistencia para con los pacientes. Teniendo en cuenta que, sí, por favor, gracias. Bien, como ustedes pueden ver, realmente estos procesos han sido totalmente procesos readaptables, modelos de los cuales han ido surgiendo diferentes características y diferentes cualidades, ¿sí? Ha sido una pieza muy clave dentro de este contexto. Teniendo en cuenta que este proceso de readaptación ha sido vigente y ha sido enmarcado y principalmente por el COVID, ¿sí? Si en este COVID prácticamente enfermería no hubiera tenido tanto protagonismo como lo que está teniendo últimamente ahora, ¿sí? Una de las principales
actividades o una de las principales habilidades que ha desarrollado el personal de enfermería ha sido la flexibilidad, ¿sí? La adaptabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la empatía, una capacidad totalmente organizativa y, por otro lado, y lo más importante, una perspectiva humanitaria con el paciente y del cuidado, y también una visión holística del paciente. Vemos que esta capacidad de reorganizativa fue considerándose día a día, ¿sí? De hecho, fue un transcurso de un día para otro, y esta marcha, digamos, de generar este orden ha sido de un día para mañana, de un día para otro, tratando de generar áreas, instituciones y hospitales que han servido para la atención de estos pacientes. En Catamarca, como todos sabrán, prácticamente ha sido la inauguración del Hospital Carlos Malbrán, que fue uno de los hospitales de campaña que ha presentado gran atención. Sin embargo, no quita de la atención del Hospital San Juan Bautista, que es donde me desempeño también con la parte asistencial, que también hemos trabajado codo a codo, digamos, con los médicos para poder tratar de sacar los pacientes día a día. Sin embargo, podemos decir que esta situación con el tema de la pandemia ha generado también representar al enfermero y tratar en lo posible de adquirir nuevas capacitaciones, ¿sí? Estas capacitaciones express en tiempo real, como se dice, ha sido un reto muy importante para el personal. Es decir, como que no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, entonces por esta capacidad de adaptación, ¿sí? Hemos tratado de generar cursos para que los chicos puedan, digamos, cómo vestirse, cómo sacarse la vestimenta o los EPP, y así poder trabajar de acuerdo a una concordancia en tiempo real. Siguiente, por favor. Bien, gracias. Al igual que, digamos, que en el resto de los ámbitos, tantos políticos, sociales y también dentro hospitalario prácticamente, todos los talentos, toda esta cuestión digamos, de la parte de la pandemia se ha visto producida, digamos, ha sido un desencadenante, un antes y un después para el personal en la vida propia y en la vida laboral. Como dijimos, fue una cuestión de reorganización de servicios basados en hechos estructurales prácticamente, y esto ha permitido que uno tome iniciativas y así poder tener resultados eficaces y eficientes. Justamente por eso hablamos de planes de reconversión, ¿sí? Estos planes de reconversión han tenido como objetivo una adaptación, una creación de hospitales y áreas y unidades, ¿sí? Una formación y unas capacitaciones express, como habíamos nombrado, adaptaciones inmediata y en tiempo real del personal de enfermería, y también ayudados también por las instituciones, hospitales y servicios gubernamentales y no gubernamentales. Y después la relevancia en el trabajo en equipo, la empatía y también una perspectiva más global de la labor del personal de enfermería. Bien, en esta diapositiva vamos a mostrar las diferentes características con las que se ha enfrentado el personal de enfermería. Si bien esta aportación ha sido de habilidades, de talentos propiamente que han caracterizado al personal de enfermería, ha producido un gran impacto dentro de la sociedad, ¿sí? Pero sobre todo tener, digamos, hasta dónde ha llegado este impacto social o hasta dónde ha sido la visión que tuvo enfermería. Generalmente son signos de preguntas que siempre nos hacemos cotidianamente, digamos, la importancia que tiene el personal de enfermería hoy en día después de haber pasado este antecedente de pandemia. Pero la respuesta se puede conseguir a través de lo siguiente. Una de las respuestas, y que de hecho da valor a esto, a que se puede hacer un futuro interrogatorio para poder investigar, es decir, que se basa en tres objetivos principales, ¿sí?
que puede ser el refuerzo del liderazgo, que fue característico dentro del personal de enfermería, la sistematización de nuevas competencias, ¿sí? Y por otra parte, las reorganizaciones en planes de formación académica. Estos fueron los tres principales objetivos que ha marcado este ciclo de pospandemia, que nos tenemos que interrogar constantemente a partir de las situaciones convividas. Por otro lado, una de las cuestiones que han enmarcado las bibliografías con anterioridades y con estas cuestiones de COVID, siempre han remarcado la característica más importante fue la adaptabilidad, ¿sí? La adaptación del personal de enfermería, que constaba en algo desconocido prácticamente. Es decir, no sabíamos con qué contábamos, no sabía qué producía la enfermedad, no sabía cómo era la atención con el paciente positivo, ¿sí? Era una sobrecarga emocional cuando se comenzó la atención del paciente con COVID. De hecho, hubo miedos y también, y por consiguiente, llevó a depresiones. Pues por eso mismo que toda, sacar, ante todo lo posible, esta cuestión de liderazgo que no se basa tan solo en las cuestiones de jerarquía o de ser jefe, sino más bien en tratar de influenciar esa característica hacia los demás. Que de hecho prácticamente es una cuestión a tratar, ¿sí? Ser líder en la enfermería prácticamente puede ser ajeno ante el contexto, ya que muchas veces la palabra líder molesta tanto a todo, al personal enfermero, ¿no? Es por eso mismo que el liderazgo está principalmente enfatizado y en el empoderamiento de la enfermería. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la enfermería, a partir de esta situación, ha basado sus 4 pilares y tratar de mantener estos 4 pilares en lo siguiente: en la investigación, en la educación y después en la administración y en la clínica que representa el paciente. Estos 4 pilares sí nos van a permitir a los enfermeros a un futuro desarrollo y a una permanencia global dentro de la sociedad, y así poder jerarquizar la profesión como tal. Por eso podemos decir que este es una ruta para un futuro inmediato, ¿sí? Coordenadas y objetivos que quieren decir lo siguiente, como una aplicación de práctica de todo lo aprendido que estaba enfocado en competencias sistemáticas, una vía libre a la innovación, ¿no? Catamarca prácticamente está quebrantada en este sentido, o sea, no, está tan estructurada que tiene miedo a la innovación o al manejo de las tecnologías como tal. En algunas instituciones, partiendo del sector privado, como por ejemplo el manejo de las historias clínicas digitales, siempre se ha visto reacio al manejo de este tipo de tecnología. Potenciar las habilidades para investigar. ¿Sí? Prácticamente es una de las falencias, si se quiere decir, dentro y que ve la sociedad, que cuando uno llega a la carrera, se recibe y luego deja de estudiar o deja el aprendizaje para otro lado y quedamos estancados en la realidad como tal. Como dijimos, apuesta por la alfabetización digital, cuesta todavía hacernos amigos de la tecnología, tratar, de hacer telecomunicaciones en la enfermería, que estamos todavía muy quedados en esta parte. Reconfiguración y actualizaciones de los planes de estudio, de hecho la facultad con este nuevo plan de estudio lo está logrando. Y por último tenemos el liderazgo enfermero en su aspecto de influenciador. Esto creo que es una parte sumamente importante para nosotros como enfermeros dentro de un equipo de sistema sanitario. Y por último, convertir a la enfermería como un modelo. Y este es un modelo ante la sociedad que nos puedan ver como profesionales auténticos de salud. Perfecto. Si bien tenemos en cuenta que la pandemia fue como una oportunidad de desarrollo, como dice el título de la diapositiva, esto nos quiere decir que nos ha dejado efectos positivos, ¿sí? Y estos efectos positivos, colaterales, ha producido una mayor visibilidad
¿A partir de qué? A partir del desempeño que ha realizado el profesional de enfermería, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto fue a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Por otra parte, ha servido también para maximizar nuestro rol de visibilidad de profesional, ¿sí? Sacando a la luz las diferentes habilidades, competencias y también capacitaciones que caracterizan al mismo profesional de enfermería. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta es una inesperada plataforma de visibilidad, teniendo en cuenta de que la mayoría de las instituciones, los enfermeros formamos parte entre un 50 y un 70% del hospital, ¿sí? Y teniendo en cuenta que estos profesionales atienden los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, no hay duda que es una disciplina que está con la suma atención del paciente, ¿sí? Sin ir más allá, como una anécdota, no como una anécdota, sino como un recuerdo que me quedó de un congreso, hablaba un médico terapista en la parte de obstetricia y decía que el enfermero sería el monitor del paciente. Es decir, si el enfermero no está preparado con sus capacitaciones o con sus capacidades inherentes, nosotros no podemos ser alertas para con el médico, y es un trabajo en equipo en el que debemos considerarnos. Y por otra parte, el reconocimiento de la labor de enfermería, ¿sí? Estos fueron textos prácticamente en donde basaban estos artículos y decía el reconocernos como tal, ¿no? Este tipo de reconocimiento y valor en el desempeño de los enfermeros ha sido también y está manifestado como una profesión y con un mayor liderazgo, teniendo en cuenta esto. Y después habla que el liderazgo de por sí es una de las características fundamentales y que este sería un valor primordial en la parte de enfermería. Y teniendo en cuenta de que es un recurso sanitario del presente y del futuro, ¿sí? Este es un aspecto de mayor flexibilidad y de capacidades de adaptación que nos caracterizan, ¿sí? Prácticamente el enfermero en los servicios que va se tiene que adaptar ya sea con el recurso que tiene, ¿sí? Y a su vez el recurso humano con el que tiene se tiene que desenvolver. Por eso hablan de adaptabilidades. Y también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Como profesionales de la enfermería, que en todos los niveles de gestión, atención, en docencia e investigación, integrar toda nuestra práctica, ¿sí? Hacia una nueva visión, para que no tengamos un espacio restringido, sino que podamos en lo posible tratar de integrar tantos espacios que hemos ido perdiendo. Es por eso mismo que enfermería, ¿estamos donde queremos? ¿Realmente estamos donde estamos? ¿Damos lugar a estas situaciones para estar donde estamos? Es un signo de pregunta que realmente sirve para realizar un trabajo de investigación. Y, por favor, la siguiente diapositiva. Y por hecho, hay un trabajo, digamos, basado en la parte de la filosofía, ¿sí? Sacado de una revista. Habla acerca de que el personal de enfermería, más allá del cuidado que tenga, ¿sí? Ha sido luchando por obtener, ¿sí? Los reconocimientos. La actual pandemia, en este artículo que ha manifestado, ¿sí? Ha puesto a los enfermeros en la primera línea de batalla, generalmente, como prácticamente todos han hablado de esto, y así han visibilizado la importancia, pero también han desnudado situaciones de vulnerabilidad dentro del sistema sanitario. Teniendo en cuenta de que el cuidado enfermero tiene sus aspectos empáticos, ¿sí? Que llevan, a pesar de la enfermería, como una vocación humanística, ¿sí? Recuerden que no tan solo todo es vocación, ¿sí? Tenemos que tener la vocación, pero sin embargo, si no tenemos el conocimiento científico, no podemos generar nuestros cuidados basados en evidencia. Entonces, el cuidado, digamos, se va a dificultar en la implementación de estas políticas públicas y, a su vez, científicas
y eficaces para el cuidado general del paciente. Uno de los objetivos de este estudio que ha presentado era explicar ¿sí? la importancia de la ciencia de la enfermería en el manejo dentro del gobierno, dentro del Estado, de la persona en la pandemia, ¿sí? Y básicamente ha mostrado como un mejor entendimiento de la ciencia del cuidado que podría impactar favorablemente en las políticas de ciencia y la tecnología. Como verán, este es un trabajo que ha sido un trabajo nacional otorgado por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, ¿sí? Llamado PISAC. Ha sido un estudio realizado por profesionales, digamos, de la sociología, donde han tomado diferentes nodos de entrevista en diferentes puntos del país. Catamarca se ha visto unificado con Tucumán. Buenos Aires ha tenido solo una sede porque ya tenía diferentes nodos. El AMBA en aquel tiempo era prácticamente una cantidad de población en donde han sido entrevistados enfermeros y también encuestados enfermeros. En Catamarca también hubo enfermeros que han sido encuestados y también han participado de la entrevista, ¿sí? Como verán, el planteamiento, digamos, del problema de este trabajo de investigación, si bien todavía no ha sido aún presentado, pero sí ha tenido datos preliminares con respecto a este trabajo. Si la enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la pospandemia del COVID, Argentina siglo XX y XXI, que tiene como objetivo, ¿sí?, analizar cambios y continuidades de representaciones, formación y práctica en el sector de enfermería en Argentina a partir de las crisis desatadas por la pandemia del COVID-19, atendiendo el carácter históricamente feminizado del cuidado sanitario y a las particulares de lo heterogéneo y fragmentado en el sistema de salud, ¿sí? Siguiente, por favor. Como verán, esto, como dijimos, esto ha sido algunos de los resultados que ha obtenido este trabajo de suma importancia, que ha tenido participación el personal de enfermería. Como ustedes pueden ver, los datos siguientes muestran, digamos, cuánto es el porcentaje, quienes obtuvieron o no tuvieron COVID en cuanto al personal de enfermería. Por otro lado, tenemos si las tareas aumentaron la intensidad, ¿sí? Por ende, la mayoría ha coincidido de que las intensidades en cuanto a la atención ha aumentado, ¿sí? La sobrecarga ha sido mayoritariamente, como muestra ahí, un 92%. Estamos hablando de datos estadísticos que han sido recolectados a través de trabajo a nivel nacional. Por otro lado, ha remarcado también las titulaciones que tenían los enfermeros, ¿sí? Como ustedes pueden observar, un 34% son licenciados, un 15% tienen un posgrado. Ahí pueden observar prácticamente que tenemos un bajo porcentaje de enfermeros que realizan posgrados, ¿sí? Tenemos también un 43% que son técnicos y enfermeros universitarios. Aún tenemos, aunque es de no creer, tenemos un porcentaje de auxiliares en enfermería. Y por otra parte tenemos sin titulaciones formales, es decir, los enfermeros empíricos. Y por otra parte tenemos tipos de, no puedo leer bien desde acá, perdón. Tipo de gestión del lugar de trabajo principal. Ah, bien, perfecto. No podía ver el título, gracias, profe. El tema es el siguiente, mostraban, digamos, la cantidad de enfermeros quienes tenían 2 trabajos o trabajaran solamente en un estado, ¿no? O solamente en el estado, para tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Tengamos en cuenta que, bien. Los valores, digamos, los resultados a través de las diferentes características, digamos, a través de los diferentes objetivos que ha plasmado esta investigación, vamos a tener que las representaciones del sector sobre su práctica, vamos a tener lo siguiente, representaciones del sector sobre su práctica, tenemos la autopercepción, ¿sí?,
de poco reconocimiento dentro del sistema sanitario, ¿sí? Generalmente el enfermero era, digamos, según el estudio manifestado y según las encuestas y entrevistas que se ha escuchado, se sentía poco perteneciente a la institución, digamos, porque no tiene valor ante el ejercicio o ante lo que suele hacer. Importancia de las instancias creadas entre colegas para enfrentar situaciones de crisis. Generalmente los enfermeros se agrupaban para poder solventar las necesidades ante las atenciones recomendadas. Valoración del reconocimiento público y del agradecimiento de pacientes y familiares. Esto se veía mucho prácticamente, ya sea en los diferentes lugares de atención con pacientes con COVID, en este caso Carlos Malbrán y en el Hospital San Juan Bautista. Recibían agradecimientos, recibían diferentes tipos de regalos, que eso ayudaba a la motivación del personal de enfermería. Sentimiento de protagonismo de un momento único dentro de la historia de la salud y la enfermedad, ¿sí? Esto era un momento importante para los enfermeros porque se notaban que sentían que eran necesarios y se sentían capaces de que estaban haciendo algo para el cuidado del paciente. Referencias asociadas a metáforas de guerra. Como todos saben, siempre hablamos de primera línea de guerra, la guerra del COVID, etc. Entonces todos aludían a esta situación. Y luego tenemos nuevas experiencias vinculadas al acompañamiento de la muerte. Constantemente el personal de enfermería ha visto prácticamente desencadenantes de tensión sobre esta situación de muerte, ¿no? Era cada 2 por 3 ver bolsas negras, por ser la cruda realidad, de pacientes que iban y que salían y que no vivían, a pesar del esfuerzo y del tratamiento que recibían. Entonces, era una frustración constante y un signo de pregunta de decir qué es lo que estamos haciendo mal con respecto a esto para poder sacar a los pacientes, y sobre todo pacientes jóvenes que tenían una chance de vida y sin embargo no lograban tal objetivo. Siguiente. Bien, perfecto. Este rol asignado a la enfermería desde las instituciones, ¿sí? Por otro lado, vemos el estudio mostraba que en Buenos Aires, ¿sí?, tenían las complejidades de las leyes sobre el ejercicio profesional de enfermería. Ellos han sido sacados del escalafón, ¿sí?, profesional, y eran reconocidos como un secretario, como un asistente. Entonces han sacado resultados de este estudio. Por otro lado, la legislación no contemplan a los profesionales como sanitarios, los que acabo de decirles, y luego hablaba de la heterogeneidad salarial dentro del sector tanto público como privado, ¿sí? Esta es una cuestión también de hablar con respecto al pago que tiene el enfermero, ¿sí? Obviamente, al no ser reconocido como tal, no tiene una buena remuneración como debe tener o como los grandes países o los países de primer mundo que ejercen y tienen grandes remuneraciones, digamos, por las prestaciones que perciben. Y después tenemos la mirada jerárquica del modelo médico hegemónico, subordina las decisiones y saberes de enfermería. Sin entrar, digamos, a conflictos, prácticamente es el tema siguiente, es decir, los intereses de conocimientos, médico y enfermero. Siempre está en la yuxtaposición y a veces el conflicto de generarlo para ver quién decide o quién no decide. Teniendo en cuenta de que nosotros como enfermeros, y como lo vengo repitiendo, tenemos bases científicas, que tenemos nuestros propios cuidados y tenemos nuestro, digamos, el porqué del por qué hacemos tales cuestiones. Si nosotros no nos presentamos como tal, es obviamente que siempre no vamos a ganar este campo de nivel como tal. En algunas situaciones pasa que lamentablemente el médico siempre tiene digamos, la tendencia de querer acaparar lugares y dejar a un lado al personal de enfermería, teniendo en cuenta que enfermería tiene su carrera de grado, ha estudiado, tiene investigación, hace posgrados y por ende debe ser tenido en cuenta para diferentes tomas de decisiones también. Estamos en tiempo, licenciado. Bien, perfecto. Ya pasamos rápidamente. Por otra parte, hablamos de la formación entre el personal y el ejercicio, ¿sí? Hablamos de la heterogeneidad en cuanto a experiencias formativas, realizaciones de capacitaciones durante la pandemia, fue un ítem muy importante,
la importancia del aprendizaje entre pares con más y menos experiencia, y después estaba la parte, digamos, lo que le tocaba a las universidades. ¿Qué pasó? Las suspensiones de prácticas, que lo hemos vivido constantemente, concentraciones de las prácticas, ¿sí?, en las prácticas preprofesionales, ¿sí?, en un periodo más cortos, y en tareas de admisión en pacientes, seguimientos de vacunaciones y centros de telemedicina, recambio generacional y nuevas identidades, distintas estrategias institucionales y gubernamentales para resolver las dificultades en las instituciones y matriculaciones del personal, en este caso los egresados, y después el reconocimiento de la teleenfermería y la enfermería comunitaria. Por otro lado, la siguiente diapositiva, vamos a hacerlo más tranquila, las condiciones de trabajo en la inserción laboral, ¿sí? Por otro lado tenemos las condiciones laborales y por otro lado la infraestructura e insumos, ¿sí? Todo esto, en síntesis, podemos decir que enfermería se ha visto prácticamente, ha tenido recursos, sí, pero con el tiempo, ha sido algo sistemático. La infraestructura sí la hubo, en comparación con el Carlos Malbrán y el Hospital San Juan Bautista, prácticamente fueron algunas diferencias, porque en el Hospital San Juan Bautista prácticamente hubo que sistematizar, reordenar para poder adaptar a la atención con los pacientes. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el reconocimiento económico y simbólico, ¿sí? Tenemos las valoraciones de los bonos, prácticamente los enfermeros sí estaban de acuerdo con la entrega de los bonos nacionales que han sido percibidos. Sentimiento mayoritario de falta de correspondencia entre el incremento de tareas durante la pandemia y la remuneración recibida. Más trabajo, menos remuneración, era la cuestión. Resignación y pocas esperanzas de cambio, era decir, los signos de pregunta, ¿hasta cuándo iba a seguir? ¿Hasta cuándo íbamos a terminar? ¿Hasta cuándo va a seguir esta pandemia? Luego tenemos la sensación de poca representatividad por parte de sindicatos y asociaciones, y después, según regiones y acciones de protesta como movilizaciones, cortes de calles y marchas de antorchas, para luego obtener, en este caso, a los enfermeros del Malbrán que han obtenido su planta, que han sido también reconocidos por su trabajo y su labor mediante marchas y acontecimientos como tal. Por otra parte, y por último, como hacia un modelo de atención, y finalizando, se trata de un nuevo enfoque, ¿sí?, en el que la previsión es una pieza clave, ¿sí?, y que implica no solo a la práctica clínica, sino a la gestión, sino que también a la investigación y a la docencia. Y por otra parte, el componente holístico inherente a la mirada disciplinar enfermera otorga un salto cualitativo respecto de las maneras que tenemos de conceptualizar y de ejercer el cuidado. Así nos ejemplifica la voz enfermera de Saulo Dalmaso en su segunda carta a Florence Nightingale, ¿sí? Allí donde las especialidades fijan y suelen ver un árbol, enfermería abre el suyo, y aún con sus recortes tiene una mirada global e integral que le permite ver un bosque. Siguiente, y una frase para terminar, y les agradezco inmensamente por su atención.